Bueno chicos, ahora vamos a desarrollar o resolver unos ejercicios adicionales para practicar con respecto a la estructura del sujeto. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, dice, reconoce el sujeto e identifica el núcleo. Luego subraya el modificador directo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicar primero al verbo. ¿Ya? Debemos ubicar primero al verbo. Entonces, ya vamos a utilizar aquí los gráficos. Listo. El concurso de becas será a fin de año. ¿Cuál es el verbo? Es el verbo ser. ¿Qué palabra es un derivado del verbo ser? Será. Correcto. Ya tengo el verbo. Ese es el primer paso. ¿Ok? Ahora, una vez que has ubicado al verbo, ya, has ubicado al verbo, haces la siguiente pregunta. Recuerden que el verbo es qué, quién o quiénes. En este caso sería qué. ¿Qué será a fin de año? ¿Mm? ¿Qué será a fin de año? Según el texto, según la oración. ¿Qué será a fin de año, chicos? ¿Tienen la respuesta? Entonces, decíamos aquí, voy a colocar de una vez la palabra verbo. A ver, un momentito. Vamos a ver. O lo colocamos mejor del mismo color. Epa, listo. Entonces ya tengo el verbo aquí. Ok, vamos a decirle. Ya, ahora sí, ya tengo el verbo. ¿Ok? Entonces, decíamos que la pregunta es qué, quién o quiénes. ¿Qué será a fin de año? Será el concurso de becas. Entonces, he encontrado al sujeto. Recuerden algo importante, chicos, que el sujeto no siempre va a ser una persona, puede ser una cosa, un objeto, ¿ok? No siempre va a ser una persona. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Ubicar, hemos encontrado al sujeto, ¿ok? Entonces, hemos encontrado al sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El concurso de becas, ¿ya? Y vamos a señalar al sujeto. Listo. Entonces, ahora ustedes vayan ubicando al núcleo. Recuerden que el núcleo es la parte de quien se habla en el sujeto. Si el sujeto es el concurso de becas, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué elemento, de qué situación, qué palabra estamos hablando? Del concurso. Quiere decir que la palabra concurso es ¿qué cosa? Es el núcleo, porque estamos hablando sobre este sustantivo. Entonces, ya tenemos aquí, ya hemos encontrado al núcleo. Recuerda que el núcleo es un sustantivo o es un pronombre. En este caso es un sustantivo. Y una forma de reconocer, como ven, es que encuentro el sujeto y dentro del sujeto me hago nuevamente la pregunta de qué o de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Del concurso. Entonces, concurso es el núcleo. ¿Ok? Ya encontré al núcleo. Ahora, el concurso, él está señalando al núcleo. Entonces, chicos, como les mencionaba, ¿ya? Ya hemos encontrado al núcleo, tenemos al sujeto y ahora al lado del núcleo encontramos la primera palabra que es el, ¿ya? El concurso, él está señalando al núcleo, está modificando. Entonces vamos a subrayarlo, ¿ya? Lo vamos a subrayar y lo vamos a diferenciar con otro color, ¿ok? Entonces, él es una palabra que está señalando al sustantivo, es el concurso. Como lo señala, se dice que es un modificador. Ojo, M, ya la abreviatura de modificador. En medio de el y concurso, ¿hay algún enlace? No, no hay ninguna otra palabra. Es que es una modificación directa. La D de modificador directo. ¿Ok? Ahora, entonces,
Vamos a colocar y distinguirlo. Listo, chicos. Quiere decir que él es un modificador directo y compruebo, él es un artículo. Y los artículos pueden funcionar como modificadores directos. ¿De es un artículo? No. ¿De es un adjetivo? No. Entonces, esta parte de sujeto es otro tipo de modificador que ya veremos la próxima clase. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene 4 elementos en su estructura. Núcleo y modificador directo. Ya lo vimos. Los otros dos es el modificador indirecto y la posición, que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Luego, segunda oración. La carne de res contiene muchas vitaminas. ¿Ok? La carne de res contiene muchas vitaminas. En esta oración, ubiquemos el verbo. A ver, chicos, intenten ustedes, mientras agrego. Entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Contiene. Significa tiene, posee. ¿Ok? Contiene. Entonces, este es el verbo. Vamos a señalarlo. Listo. Ahora, hagan la pregunta para reconocer al verbo, chicos, mientras voy yo ubicando acá. Listo. ¿Tienen la respuesta? Sería, ¿qué contiene muchas vitaminas? La carne de res. Compruebo. En el texto, ¿de qué estamos hablando? De la carne de res. Entonces, ese sería el sujeto. ¿Ok? El sujeto es la carne de res. Ya encontré al sujeto. ¿Ya? Vamos a señalarlo. Aquí está. Sujeto. A ver, chicos, ustedes vayan ubicando al núcleo mientras termino de escribir aquí. Listo, ¿ubicaron al núcleo? Recuerden la forma. Ya tengo el sujeto. Olvídate del resto de la oración. Dentro del sujeto nada más, que es la carne de res. ¿De qué elemento estamos hablando? Estamos hablando de la carne. Quiere decir que la palabra carne sería un... Exacto, es un sustantivo que está cumpliendo la función de ser núcleo. ¿Ya? Carne sería el núcleo. Porque dentro del sujeto estamos hablando de este sustantivo. ¿De qué hablamos dentro del sujeto? De la carne, entonces el núcleo. Y tengo al lado también grupo de palabras. La carne, la está señalando. ¿Ok? Está señalando al núcleo, la carne. ¿Cómo lo señala? Recibe el nombre de ser modificador. Y como no tiene ningún enlace, que está aquí entre el núcleo carne, quiere decir que es un modificador directo. Y compruebo, ¿la es un artículo? Sí. Todos los artículos cumplen la función de ser modificadores directos. ¿Ok? De es una preposición. Entonces no podría ser un modificador directo porque solamente adjetivos y artículos cumplen la función de ser modificadores directos. Quedamos hasta ahí en el análisis. Oración 3. Mis deseos todavía no se cumplen. Mis deseos todavía no se cumplen. ¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿Cuál es el verbo? Exacto, todavía. ¿Ok? Ya tengo al verbo en esa oración. Listo, vamos a ubicarlo. Vayan reconociendo al sujeto, por favor. Entonces, ¿qué pregunta sería? Mis deseos todavía no se cumplen. ¿Cuál es la pregunta para reconocer en este caso al sujeto? ¿Qué todavía no se cumple? Mis deseos. ¿Tengo dudas todavía con reconocer al sujeto? Hago la otra pregunta. ¿De qué estamos hablando en esta oración? Estamos hablando de mis deseos. Quiere decir que deseos es el sujeto, ¿no? Hemos visto las dos preguntas. Ya encontramos ahí al sujeto. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. Entonces, chicos, vayan pensando cuál puede ser el núcleo mientras yo termino de escribir. Entonces, solo ubícate en el sujeto. ¿De qué estamos hablando?
dentro del sujeto, ojo, solamente dentro del sujeto, ¿qué estamos hablando? De deseos, muy bien, del sustantivo deseos. Entonces lo voy a subrayar y hemos reconocido al núcleo. ¿Ok? Hemos reconocido al núcleo. Perdón, sería de color. Ya, hemos reconocido al núcleo. Listo, ahora sí. Al núcleo del sujeto. Entonces, al lado de deseos tengo mis deseos. Ah, está modificando, señalando al núcleo. Si modifica y señala al núcleo, ya se dice que es un modificador. Ahora, ¿de qué tipo es el modificador? Porque hay dos, ¿ah?, que vamos a complementar con la siguiente clase. ¿Ya? Veamos. ¿Hay alguna palabra entre mis y deseos? No. Entonces es una modificación directa. Es una modificación directa. Entonces funciona como modificador directo del sujeto. ¿Ya? Y si te habrás dado cuenta, en las tres oraciones anteriores, ¿ya?, cuando una palabra que modifica al núcleo y va antes, como ves, es modificador directo siempre. ¿Ok? Siempre. Ramón Castilla, el soldado de la ley, libertó a los esclavos. ¿Cuál es el verbo? ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Es la palabra libertó. Significa liberó. ¿Ok? Ya encontré, ojo, al verbo. Es al verbo. Ahora, es al verbo. Ya encontró el verbo. Entonces, ya hemos encontrado al verbo. ¿Qué pregunta le hago al verbo? ¿Quién libertó a los esclavos? ¿Quién libertó a los esclavos? Es Ramón Castilla, el soldado de la ley. Ya encontré, ya ubiqué ¿a quién? Al sujeto. ¿Ok? Ya hemos encontrado al sujeto. Ahora, dentro del sujeto, chicos, ¿qué palabra vendría a ser el núcleo? Y me hago la pregunta. ¿Ok? Dentro del sujeto nada más, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Ramón Castilla. ¿Ok? Estamos hablando de Ramón Castilla. Quiere decir que Ramón Castilla, ¿qué palabra es? Es el núcleo, porque estamos hablando de este sustantivo propio, que sería, estamos hablando dentro del sujeto. Entonces, ya hemos encontrado al núcleo. Si te preguntara, ¿quién es el soldado de la ley? Según la oración, es Ramón Castilla. Son las mismas personas, pero dicho de otra manera. Este es otro elemento que vamos a ver después. Se llama posición. ¿Ok? Pero hasta ahí quedaría el reconocimiento de esa estructura en ese sujeto. Siguiente. Se reunieron los amigos de mi barrio. ¿Ya? Se reunieron los amigos de mi barrio. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? A ver, chicos, intenten mientras agrego. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Reunieron. Muy bien. Ya encontré al verbo. ¿Ok? Este elemento es el verbo. A ver, chicos, ubiquen al sujeto mientras yo agrego las líneas. Listo. ¿Ubicaron al sujeto? Entonces, recuerda que las preguntas son tres. ¿Qué, quién y quiénes? Más el verbo. Reunieron. Ah, ese verbo está en plural porque son varios. Entonces la pregunta serían ¿quiénes? ¿Quiénes se reunieron? ¿Quiénes se reunieron según la oración? Los amigos de mi barrio. Compruebo si no estoy seguro de lo que acabo de reconocer. Según la oración, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? De los amigos de mi barrio. Y ese es el sujeto. Entonces hemos encontrado correctamente al sujeto de esta oración. ¿Ya? Listo. Entonces me enfoco solo en el sujeto. Los amigos de mi barrio. ¿De qué palabra o elemento estamos hablando en este sujeto? Estamos hablando de amigos.
Quiere decir que amigos vendría a ser el núcleo. Ya hemos ubicado al núcleo. Y están acompañando al sujeto los amigos y luego de mi barrio. Los amigos lo está señalando. ¿Ok? ¿Y en medio hay alguna palabra? No, no hay. Entonces quiere decir que es una modificación. ¿De qué tipo? Claro, es una modificación directa. ¿Y cómo lo compruebo? Que los es un artículo. Y los artículos funcionan como modificadores directos. Y vamos a colocar eso aquí. Modificador directo. ¿Quién? El artículo. ¿Ok? El artículo los. De es una preposición. Este es otro elemento que vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, oración 6. Las lecturas infantiles entretienen y educan. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? A ver, chicos, identifiquen ustedes. Entretienen es correcto, es el verbo, es una acción. Muy bien, entretienen. Pero es el único verbo en esa oración. Es y educan, correcto, ese es otro verbo. ¿Ok? Educan. Hemos ubicado a los verbos. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, ¿quiénes? ¿Ya? ¿Quiénes o qué entretienen y educan? ¿Qué entretienen y educan? Las lecturas infantiles. Muy bien. Tengo dudas todavía si he reconocido correctamente al sujeto. ¿Qué hago? La otra pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando en el sujeto? Estamos hablando de las lecturas infantiles. Y muy bien, eso es lo que hemos encontrado como respuesta a la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué entretienen nunca? Entonces, hemos reconocido de manera correcta al sujeto. Ya tengo al sujeto. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar. A ver, chicos, intenten ahora reconocer al núcleo mientras ubico yo. Muy bien. Ya tengo al sujeto. A ver, chicos. Dentro del sujeto nada más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de... Claro, estamos hablando de las lecturas. Lecturas. Entonces quiere decir que lecturas. ¿Qué elemento de sujeto es? Es el núcleo. Muy bien. Es el núcleo. ¿Ok? Y al lado del núcleo, lecturas, tengo los y tengo infantiles. Perdón, tengo las. Las lecturas. A las está señalando el núcleo. Quiere decir que tiene la función de ser un modificador. Y como entre las y lecturas no hay otro enlace, quiere decir que es un enlace o es una modificación directa, porque no hay enlace. Y compruebo, enlace es un artículo, entonces el artículo funciona como modificador directo. ¿Ok? Pero al lado del núcleo tenemos la palabra infantiles. ¿Ok? ¿Infantiles qué? Lecturas. Quiere decir que infantiles está modificando, ¿ya? Está modificando al núcleo. Y como lo modifica sin ningún enlace, porque entre medio de lecturas infantiles no hay otra palabra, como está modificando sin enlace, quiere decir que es un adjetivo. Y los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos. ¿Ok? Modificadores directos. ¿Ya? Veamos. Entonces, agregamos ahí modificadores directos. ¿Ya? Vamos a agregar. Aquí está. Modificadores directos porque es un adjetivo, no tiene un enlace ahí junto al núcleo. Recuerden, los modificadores directos pueden ir antes o después del núcleo. Aquí hemos visto este caso. Como también puede que haya al inicio nada más. ¿Ya? Lo ideal es que ustedes estén en la capacidad de reconocer de manera autónoma, o sea, ustedes solos, a esos elementos. A ver, séptima oración y última, ¿ya chicos? Tu hermano mayor comió su lonchera. ¿Cuál es el verbo? El verbo es
Comió. Muy bien. Ya tienen al verbo. Estoy seguro que ya ustedes no tienen dificultades en reconocer al verbo. Si fuera así, igual, ustedes me hacen la consulta y los estaré guiando. Ya tengo al verbo. Entonces, pregunta, ¿quién comió su lonchera? Recuerda que las preguntas son qué, quién y quiénes, más el verbo. ¿Quién comió? Tu hermano mayor. Muy bien. Aún tengo dudas si he reconocido correctamente al sujeto. La otra pregunta, ¿de quién estamos hablando en esta oración? De tu hermano mayor. Entonces, correctamente hemos reconocido ¿a qué elemento? Al sujeto. ¿Ok? Hemos reconocido al sujeto. Listo. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? A ver, chicos, identifiquen al núcleo. Estamos hablando de... Exacto, estamos hablando de el sustantivo hermano. ¿Ok? Hermano. Entonces, voy a subrayarlo aquí. Listo. Hemos encontrado al núcleo. ¿Ya? Al lado del núcleo tenemos tú y mayor. Tu hermano. Ah, está señalando el núcleo. Si señala el núcleo, es un modificador. Y como no tiene ningún enlace, quiere decir que es un modificador directo. ¿Ya? Es un modificador directo. ¿Y cómo compruebo eso? Tú es un adjetivo posesivo. ¿Los adjetivos posesivos pueden ser modificadores directos? Sí. Entonces, es correcta la respuesta. Tú es un modificador directo. Mayor, pero ¿quién es mayor? El hermano. Ah, está señalando el sustantivo hermano. ¿Ok? Si lo señala es un modificador. ¿Tiene algún enlace? No. Entonces es un modificador directo. Recuerden a qué me refiero enlace, que entre el núcleo y el modificador no hay ninguna palabra. ¿Ok? Y además, mayor es un adjetivo calificativo y los adjetivos calificativos pueden ser ¿qué cosa? Modificadores directos dentro del sujeto. ¿Ok? Entonces, hemos terminado con los ejemplos cómo se reconoce al núcleo y al modificador directo al sujeto. ¿Ya, chicos? Entonces, les voy a agregar una hoja como tarea, ya para que ustedes practiquen, refuercen lo que hemos aprendido hoy, ¿ya? Y lo presentan la próxima semana. ¿Ok, chicos? Entonces, nos estamos viendo. ¿Ok? Cuídense.